Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. La Asamblea, la noche de este martes, no logró los votos necesarios para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Una iniciativa promovida por UNES que logró 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. ¿Cómo vio este capítulo, economista Dávalos? Bueno, se puede advertir que el sistema político definitivamente está a espaldas del sentir de los ecuatorianos, porque de acuerdo a encuestas, incluso antes que se produzcan las movilizaciones, el presidente solamente contaba con un 15 a un 17% de popularidad, de legitimidad y de credibilidad en la población ecuatoriana. Es decir, la Asamblea ayer no se sintonizó con lo que establecía y lo que quería el país. ¿Por qué? Porque días antes tenemos una movilización y horas antes teníamos que el gobierno había decidido abandonar los procesos de diálogo y de esa forma encontrar soluciones y resoluciones para que finalmente pueda resolverse la grave situación que vive el país. Ante eso se necesitaba un mensaje fuerte, un mensaje contundente, un mensaje en el cual los asambleístas y los partidos políticos, si tú quieres, den cuenta y además se conviertan en parte de la solución, pero nosotros hemos visto que lamentablemente no fue así. En todo caso, hay que indicar que Pero la propuesta de quizá una destitución de observación la... aquí, economista Dávalos, si es que vamos por encuestas y si es que la Asamblea debería moverse por encuestas, ¿quién asumiría, quién hubiese asumido en caso de destitución de Lasso? Es Alfredo Borrero, quien tiene un nivel de aceptación, incluso de conocimiento, mucho más bajo que Guillermo Lasso. Sí, efectivamente, el vicepresidente Borrero tiene una baja popularidad, pero no se trata de personajes, sino se trata de resolver problemas. Se trata que la Asamblea Nacional se convierta en parte de la solución. Se trata de generar señales que permitan, si tú quieres, que el gobierno actúe de forma, creo yo, prioritaria y urgente en sectores como salud, educación, seguridad ciudadana, que han sido dejados de lado en un año de gobierno. Recuerda que estamos en el primer año del gobierno de Lasso. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que en la Asamblea Nacional hay al menos 80 asambleístas que han querido destituirlo. Eso significa que el gobierno no tiene ninguna capacidad, ningún margen de maniobra dentro de la Asamblea Nacional. En este momento hay empresarios que pierden todos los días su modelo de negocio, sus líneas de aprovisionamiento, etcétera, están interrumpidas, producto de la intransigencia del gobierno. El gobierno tenía que haberse sentado ayer a dar resolución a los problemas. El paro pudo haberse resuelto el día de hoy. Es decir, el día de hoy habríamos empezado ya a resolver, el día de hoy habrían empezado las empresas poco a poco a recuperarse, ¿no? Pero es el gobierno el que se mantiene absolutamente inflexible e intransigente al extremo que ha decidido no acudir al proceso de diálogo cuando todo el país le pide, le suplica, le exige que vaya al proceso de diálogo, que Vamos a hablar resuelva sobre este ese problema. tema, pero quisiera quedarnos por un momento en lo que pasó en la Asamblea. Usted señala que se requería un mensaje, pero un mensaje tan fuerte como el de retirar no solamente del diálogo, sino hubiese sido del momento político ecuatoriano al principal actor de la contraparte, al presidente de la República, ¿aportaba para algo al diálogo? Cuando esto además estaba poniendo en riesgo el Estado de Derecho y poniendo en riesgo esa débil democracia ecuatoriana. Yo creo que tiene que ver con el hecho que vivimos un régimen presidencialista. Si viviésemos un régimen parlamentario, si el primer ministro no puede cumplir con la agenda con la cual fue electo, habría habido un cambio de primer ministro y no habría pasado nada. En Europa, por ejemplo, se cambia de primer ministro cada 6 meses, cada 8 meses, Es. y nadie se le Pero ocurre como usted lo pensar señala, con un que sistema democrático totalmente diferente. la democracia está en peligro. Es decir, si aquí en el Ecuador la democracia implica participación, implica legitimidad en el poder político a través de la votación de los electores, implica funcionamiento de las instituciones y además implica cumplimiento de la ley.
Lo que ayer pasó es un acto democrático, absolutamente democrático. En vez de debilitar la democracia, la fortalece. ¿Por qué? Porque la sociedad busca resolver sus problemas con canales institucionales. Y creo yo, no hay nada más democrático que resolver los conflictos desde las instituciones. Entonces, que se haya ayer votado la destitución de Lazo, que se haya destituido o no, forma parte del juego democrático. Nunca estuvo la democracia en peligro, nunca hubo ningún golpe de Estado, jamás hubo un debilitamiento de las instituciones, sino todo lo contrario. Hemos puesto a prueba nuestra capacidad institucional de resolver conflictos. Y eso no es antidemocrático, es todo lo contrario, creo yo. Eso es absolutamente democrático. Y fíjate tú, yo creo que a nivel de electores, este momento, hay dos organizaciones políticas que quedan muy lesionadas, que quedan muy golpeadas, creo yo. Esas organizaciones políticas son la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Y eso es democrático, si tú quieres. Son partidos que optaron por defender al gobierno de Guillermo Lasso y democráticamente luego los electores, qué sé yo, o premiarán o castigarán esa posición. Pero el país no ha salido del esquema democrático, la democracia nunca estuvo en riesgo, nunca hubo un golpe de Estado, porque hasta donde yo sé, los militares, que son los responsables de los golpes de Estado, se han mantenido dentro de la institucionalidad. Entonces, decir que hubo un golpe de Estado, es decir, acusarles a los militares de tomar el poder, o decir que se ha debilitado la democracia cuando se acudieron a canales democráticos para resolver un conflicto social, me parece exagerado o desatinado. Ahora, apelando economista Dávalos a no posicionarse con una visión maniqueísta en lo que le voy a preguntar, ¿no se ha dado también una sucesión de condiciones en la contraparte, de toma de posiciones del señor Issa? El gobierno, posiblemente incluso siendo criticado en su calidad de negociador, ha dado una serie de pasos que han significado ceder a pedidos como permitir que se ocupe el ágora de la Casa de la Cultura, el Arbolito, y tomar una serie de medidas económicas que tienen un alto costo ya para el Estado y para los ecuatorianos, por supuesto, y con el gran defecto de sin resolver nada porque esto no era producto de acuerdos, pero el señor Issa tampoco ha dado, y los dirigentes del paro, ninguna señal que se parezca a una tregua. Y las acciones de violencia han continuado, siendo tomadas estas como una de las causas para paralizar el diálogo por parte del gobierno. Te indicaba, el presidente tiene que resolver los problemas de la sociedad. Fue electo para eso. El presidente, a medida que resuelve los problemas, genera lo que se denomina gobernabilidad. No estamos al presidente para echarle la culpa a él ni para echarle la culpa al movimiento social, porque no se trata de asignar culpas, sino de resolver problemas. Un importante sector de la sociedad le ha pedido al presidente que resuelva los problemas. Si ese sector de la sociedad no se ha desmovilizado, es por la sencilla razón que no se han resuelto los problemas. Porque si el presidente hubiese resuelto los problemas que esa parte de la población le ha pedido resolver, creo yo que el paro nacional ya se habría suspendido. Entonces, yo creo que no es responsable asignar culpas, sino resolver problemas. Por eso la posición del presidente tiene que ser una posición de madurez, de responsabilidad y de absoluto apego y respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico del país. Sí hay millones, porque los comuneros del país son millones de ciudadanos que le piden al presidente, tenemos esta plataforma, por favor, solucione esta plataforma. Y si a pesar de todo los comuneros siguen en pie, es porque no se ha resuelto esa plataforma. ¿Y quién tiene que resolver esa plataforma? Tiene que resolverla el presidente. Fue electo para eso. Entonces, decir que el presidente ha hecho A o ha hecho B cuando sigue la movilización, cuando sigue el paro, cuando millones de seres humanos están disgustados, millones de seres humanos aquí en el Ecuador, millones de ecuatorianos están en movilización, y agredir a esos ciudadanos y mentirle a la población no significa resolver problemas. Los problemas se resuelven cuando se toman decisiones en función de lo que pide la población.
Si hasta ahora el paro sigue, significa que el presidente no ha resuelto esos 10 puntos planteados por la CONAI. O sea, no hay a dónde perderse, estimado Gustavo, no hay a dónde perderse. Ahora, hablando siempre sobre las dos partes, economista Dávalos, ¿no se vislumbra una falta de humildad, una posición de orgullo, de no ceder, de no escuchar, de mantener, sino de complejizar las posiciones? Mira, yo diría que eso calza directamente al presidente Lasso. El presidente Lasso está orgulloso, el presidente Lasso no quiere ceder, el presidente Lasso ha decidido mantener sus acuerdos con el Fondo Monetario como política de Estado antes que cumplir con las demandas de su propia población. Al presidente Lasso no le cuesta absolutamente nada resolver los problemas que le pide la población. Tiene recursos económicos ingentes, tiene cerca de 9.000 millones en reservas internacionales que los puede utilizar y van a llegarle al país la próxima semana alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales producto de los acuerdos con el mismo Fondo Monetario Internacional. Es decir, recursos hay, tiene recursos más que suficientes para resolver los problemas, pero no resuelve esos problemas, más bien los agrava. En pleno contexto de la crisis, se emite el decreto 457 y ese decreto, por ejemplo, en el artículo 30 plantea el incremento de las tarifas y servicios que pagan en este momento los ciudadanos. Ese decreto plantea, por ejemplo, despidos masivos en el sector público y que si algún empleado público se jubila, no se llene ese puesto, sobre todo en el sector de salud y en el sector de educación. Entonces, o sea, sí, yo coincido contigo. Hay una voluntad de torpedear el diálogo, de no moverse a ningún lado y tiene que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con esa forma por la cual está atrapado, si se quiere, por sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son los tributos, tasas o servicios que se han incrementado con el decreto? Me parece que el 459 que usted mencionaba. Sí, es el 4, si no me equivoco, 459, 457, efectivamente, tiene que ver primero con nuevas disposiciones respecto al gasto público, nuevos recortes al gasto público y también la liberalización de tasas y tarifas que son gratuitas y además cuando establece que las entidades públicas, sobre todo de gas, que cobran tasas y tarifas de, me imagino, hay servicios públicos, pero en el caso del Estado CNT, por ejemplo, conectividad, por ejemplo, plantea precios competitivos de acuerdo a las buenas prácticas internacionales. Es decir, una conexión de CNT por Internet que pagamos 15, 20, 25 dólares probablemente cueste ya el doble a partir de la emisión de este decreto en función de la competitividad, en función de los precios internacionales que el gobierno plantea en este decreto. Igual con las otras tarifas. En el caso de Internet, de telefonía celular, Ecuador sigue con tarifas bastante más altas que en otros países de la región. Y a pesar de eso, el decreto, en vez de, si tú quieres, bajar y proponer el derecho a la conectividad, sobre todo en contextos donde hay muchos sectores ahora que tienen trabajo en línea, educación en línea, en vez de proponer un derecho a la conectividad, una especie de subvenciones, una especie de subsidios para garantizar ese acceso a la conectividad, el gobierno plantea la liberalización de tasas y servicios, plantea que se elimine la gratuidad de ciertas tasas y servicios que cobra el Estado, ¿no? Hay un montón de trámites que los ciudadanos tienen que hacer en el Estado desde certificados, etcétera, que ahora son cobrados. Por ejemplo, una cédula. Una cédula de identidad ahora te cuesta y tienes que pagar además en el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil ahora reemplaza o desplaza al Banco del Pacífico, que era la interfaz, si tú quieres, para ciertos cobros de tarifas. Entonces, es eso lo que el ciudadano manifiesta su malestar. Y al manifestar su malestar, el gobierno tiene que recoger ese malestar y procesarlo. Y Bueno, eso se llama gobernabilidad, es decir, garantizar la gobernabilidad y el ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder. Y eso es lo que está fallando Lasso. Estamos en el primer año de gobierno, tiene un gran porcentaje de la población en contra, tiene organizaciones sociales en pie de lucha. Eso significa que falla la gobernabilidad. Y en falla esta, la gobernabilidad, pues claro, en esta situación no es culpa compleja, de la economista población. Dávalos, en todo caso, nos encontramos en la coyuntura, en la encrucijada en la que estamos. ¿Cómo activar un diálogo directo, sensible, patriótico, cívico?
Esa es la gran cuestión, o sea, cómo recuperar el diálogo. Yo creo que quien tiene que volver a sentarse en la mesa de diálogo es el presidente de la República, o sea, directamente él. ¿Para qué? Para dar una señal de responsabilidad. Es decir, no tiene que enviar a sus ministros, sino que él, en tanto presidente, debe ir a sentarse y decir, resolvamos estos problemas. El día de hoy resolvemos de cualquier manera posible, pero hoy se acaba el paro porque hoy vamos a dar cuenta de cómo resolver esos problemas. Hoy vamos a formar las comisiones de rigor, hoy vamos a tomar decisiones, hoy vamos a emitir los decretos necesarios, pero hoy se acaba el paro. Esto no va más, tenemos que recuperar al país. Pero quien tiene que asumir eso es el presidente de la República. Él tiene que sentarse. Si él no quiere ir al sitio donde están los indígenas, que proponga otro sitio, que diga, no sé, el sistema de Naciones Unidas, que diga cualquier otra institucionalidad que albergue ese diálogo, que se reúna con los líderes del paro y que les diga, bien, solucionemos esto hoy. Y Ahora, hoy se arregla y hoy se el resuelve. gobierno economista Dávalos señala en su discurso que quiere dialogar, desconoce a Leonidas Issa. Argumenta con respecto a Leonidas Issa de que efectivamente su principal móvil era un cambio de gobierno. Llámese golpe de Estado, llámese desestabilización democrática, llámese el uso del artículo 130, que es un acto constitucional, pero que deja dudas al respecto sobre las verdaderas intenciones. Le pregunto, ¿hay la posibilidad de que otros actores puedan tomar la posición de los sectores populares del país o es indispensable y única la presencia de Leonidas Issa en estos eventuales diálogos? La presencia de Leonidas Issa es imprescindible en el diálogo. Es como si se quisiera hablar con la asamblea y se dijera que se puede hablar con la asamblea siempre y cuando no esté Virgilio Saquicela, porque no confiamos, por lo que tú quieras. Pero si no va Virgilio Saquicela, no va la institucionalidad, porque Virgilio Saquicela fue electo por la Asamblea Nacional, ¿no?, como su presidente. Igual en el caso de Leonidas Issa, él fue electo por sus comunidades en un proceso democrático y además él tiene la representación de este proceso. No se le puede soslayar a su presencia de la misma manera que Leonidas Issa no puede decir que no dialoga con Guillermo Lasso por haber asesinado, qué sé yo, a los comuneros en esta movilización. O sea, no hay cómo. O sea, es imposible proponer eso. Es desconocer la estructura democrática del país. Hay que respetar la democracia y hay que respetar las instituciones y las organizaciones. Hay que respetar la Constitución. La Constitución dice que vivimos un Estado plurinacional. En tanto Estado plurinacional, la CONAIE es un actor y un sujeto que corresponde al carácter plurinacional del Estado, tiene una estructura y hay que respetar esa estructura. Entonces el presidente tiene que ser respetuoso de los ciudadanos ecuatorianos en general y respetuoso de las organizaciones sociales. Si el presidente de esa Finalmente, organización es Leonidas Issa, tiene que hablar con él, economista independientemente de lo que Dávalos. él considere pertinente, ¿no?, a nivel individual. Sí, estimado. Finalmente, economista Dávalos, y apelando a su calidad profesional de economista, un comentario sobre esos, se estima, según versiones, unos 900 millones de dólares que ha perdido el país en este conflicto. Mira, y eso son recursos que no se pueden recuperar. Y es una factura que pudo haberse evitado si el gobierno activaba los canales de diálogo. El día 13, el gobierno, en vez de secuestrar al presidente de la CONAIE, lo primero que tenía que haber hecho es dialogar. Si el día 13 el gobierno dialogaba, el 14 se resolvía y no se perdían 900 millones de dólares. Esos 900 millones de dólares se los debe a la tosudez, a la terquedad, al orgullo de un presidente que no quiere dialogar con el pueblo, que no quiere resolver los problemas del pueblo. Él no es gerente general de este país, él no es un CEO de este país, él es presidente del país. Y el país no es un banco, el país no es una empresa. En el país hay que saber armonizar posiciones, posiciones que a veces son irreductibles, pero para eso es la política. La política es el arte de lo imposible, no solo el arte de lo posible, sino el arte de lo imposible. Para eso lo elegimos los ecuatorianos,
para que dé salidas a situaciones que aparentemente son imposibles. Para eso se necesita ser estadista y le exigimos que sea un estadista, que vaya más allá de sus odios y pasiones personales, de sus creencias personales y que piense en el país. Esos 900 millones se habrían evitado si el presidente el día 13, cuando sucedió si tú quieres, esta movilización, este paro, en vez de secuestrar a Leonidas Issa, habría dicho, conversemos, dialoguemos, vengan acá, ¿qué quieren? ¿Cómo podemos resolver esto? Ya, la gasolina, no puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro. Puedo, qué sé yo, hagamos un periodo con esto, utilicemos estos recursos, dialogue, genere problemas, solucione los problemas. ¿Quién va a Pero, devolver pero no los 900 millones, sino las vidas cabe humanas? reconocer, sin embargo, economista Dávalos, que la intransigencia ha estado en ambas partes. Entonces, estimado Gustavo, no es un problema de intransigencias, porque eso sería pasar del campo de lo político al campo de las intersubjetividades. Decir que hay actores intransigentes, no, no se trata de eso. Se trata de la política. ¿Y quién resuelve la política? Porque tiene los instrumentos para eso es el presidente. Hasta el momento se ha demostrado incapaz de jugar la política. O sea, no puede jugar la política. Y eso le cuesta al país. Le cuesta vidas de seres humanos y cuesta ya 900 millones de dólares. ¿Por qué? Por la incapacidad de resolver los problemas políticos. No tiene nada que ver la intransigencia. Para eso está la política, para resolver las intransigencias, para resolver los puntos irreconciliables, para armonizar posiciones irreductibles. Por eso la política es el arte de lo imposible, ¿no? Por eso son los estadistas, porque saben cómo conjugar y evitar estos problemas. Pero si tú pones de presidente a alguien que se cree gerente general de este momento, y ese núcleo está en la incapacidad que tiene el presidente para resolver los problemas políticos del país. Bien, gracias, economista Dávalos, por habernos acompañado. Muchas gracias también. Hasta pronto. El economista Pablo Dávalos es parte del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.